¿Qué se entiende como teoría de la acción comunicativa? Bueno, en este primer apartado dicen que para que una teoría crítica de la sociedad pretenda ser realmente una teoría de la sociedad, debe cumplir con 3 tareas fundamentales. La primera es que se tome importancia en las investigaciones de la historia y de la sociología de las ciencias, tanto naturales como sociales, y que para esto se busque una relación de ellas, y la relación que en este texto le encuentran es su fundación, la modernidad como ratificación de los elementos emancipatorios de la filosofía, las ciencias a partir de la tematización de la filosofía de la reflexión, y por último la crisis articulada a la dialéctica. Bueno, en la tercera tarea fundamental se resalta mucho el que la investigación social reconstructiva se caracteriza por contrastar argumentativamente diversas teorías sociales y diversas interpretaciones de la realidad con ayuda de varios métodos de investigación empíricas. En este punto de la exposición hablaremos un poco acerca del cambio de paradigma de la filosofía de la conciencia y de la filosofía de la historia a una teoría de la acción comunicativa. Primeramente, los autores Vargas y Hoyos señalan que explicitar los intereses puede ayudar a comprender mejor el sentido de los diversos discursos. Esto quiere decir que exponer mejor o a profundidad las razones de nuestros intereses, entendiendo que los intereses son el técnico, el práctico y el emancipatorio, puede ayudar a que el discurso sea entendido desde una mejor perspectiva. En una segunda idea, los autores también señalan que la reflexión sobre los intereses, su influjo en el conocimiento científico y el sentido de sus aplicaciones es limitado. Esto quiere decir, o recordando por lo menos en el texto de Conocimiento e Interés de Habermas, dice que cuando la teoría es completamente objetiva y no presta cabida a la subjetividad y mucho menos a la intersubjetividad de los sujetos, la teoría se vuelve impráctica, pero no la desliga de la vida práctica. Y es que la teoría de todo conocimiento científico, las bases de todo conocimiento científico, están arraigadas a una subjetividad fundadora de sentido. Pero cuando se dice que se vuelve impráctica, es porque ésta no es capaz de llegar a la praxis misma de la vida, sino que se queda en la mera ilusión objetivista de las ciencias. También quería presentar una cita del mismo texto, donde se dice que en efecto, más allá de la descripción crítica de las relaciones, no parece que la reflexión misma pueda ir más allá de lo que llegaron los padres de la teoría crítica de la sociedad. Y es que la reflexión se queda meramente plasmada en la teoría, pero no llega a la práctica. Entonces no llega más allá de la descripción que hacen los mismos padres de la teoría crítica de la sociedad. En una tercera idea, Habermas también advierte que sus planteamientos siguen todavía prisioneros de la teoría neokantiana del conocimiento, es decir, de su paradigma epistemológico. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque los planteamientos de Habermas incitan a la acción, incitan a una intersubjetividad, a las relaciones mismas, los planteamientos de este quedan sometidos a la misma teoría neokantiana del conocimiento, lo que la vuelve estructural, muy lineal, muy plasmada en lo objetivo y no llega a la práctica misma. O sea, lo que busca Habermas es que la teoría se lleve a la práctica, pero estos mismos planteamientos de Habermas siguen prisioneros de la objetividad ilusoria de las ciencias. En una cuarta idea, se dice que la epistemología no es la vía regia de la teoría social. Recordemos que la vía regia de la teoría social son las interacciones, la misma capacidad de los sujetos de interactuar y relacionarse entre ellos. Pero más allá de esto, es conseguir la transformación del entorno a través de estos mismos discursos, que obviamente tienen que ser argumentados, porque recordemos que no es que se abandone a la objetividad de las ciencias, sino que debemos entender que conocimiento e interés están imbricados. Por esto se dice que se debe superar el paradigma epistemológico de la filosofía de la reflexión para llegar a un discurso con pretensiones de ser teoría social crítica. O sea, debemos pasar o superar esta parte misma de las ciencias, de que la epistemología es realmente el planteamiento real, o es lo absoluto, o es lo completamente verdadero. No, debemos superar esta etapa
de la epistemología y llegar a una praxis para comprender que las relaciones, la intersubjetividad y la subjetividad de los sujetos es capaz de fundar conocimiento científico. Bernstein también menciona que la teoría crítica de la sociedad adolece de ambigüedades que hacen necesaria la superación de la epistemología, o sea, la transición del mero conocimiento o planteamiento objetivo a una práctica, ya que esta pues sufre de ambigüedades dentro de la misma. La primera ambigüedad que hay que superar dentro del paradigma epistemológico de la teoría sería un doble sentido de autorreflexión. El primer sentido del que se habla es a partir de Kant, la operación reflexiva para reconstruir las condiciones de posibilidad del conocimiento científico, es decir, como método de lo trascendental. Esto trata no tanto del conocimiento acerca del objeto, sino del conocimiento del objeto, sino acerca del conocimiento que uno mismo tiene acerca del objeto. Entonces, esta reconstrucción de posibilidad del conocimiento científico se hace a través de esto, de los planteamientos estructurales del mismo conocimiento del objeto, del mismo conocimiento que se tenga del objeto. Sin embargo, hay una segunda autorreflexión de la que se menciona que esta es emancipatoria de falsas objetivaciones. Esta es más práctica que teórica, ya que, como he venido diciéndolo anteriormente, lo que se busca es conseguir que la teoría sea llevada a la práctica, a la intersubjetividad de los sujetos, en discursos argumentados, que se debata la misma validez o pretensión de validez de la teoría a través de discursos argumentados. La segunda ambigüedad que hay que superar es el sentido casi equívoco de la función de los intereses mediadores del conocimiento. Recordemos que por lo menos en los intereses técnico y práctico se niega todo sentido de intereses orientadores o de subjetividad fundadora dentro del mismo proceso científico. Pero esto no quiere decir que no se encuentren implícitos dentro de esta, y lo podemos encontrar ya sea en la fundación del objeto de análisis o en los resultados mismos de los procesos de investigación. Siempre vamos a encontrar que la subjetividad fundadora está ahí por más que la queramos negar, porque es en ella en donde crecen las bases del conocimiento científico. La tercera ambigüedad que hay que superar es la del paradigma epistemológico. Una teoría crítica del conocimiento que sigue aferrada a un paradigma epistemológico no presta relevancia al lenguaje. Por más que esta teoría esté ligada al mundo de la vida directamente, si no se presta relevancia al lenguaje, entonces la teoría perdería su sentido de perspectivas, ya que no existiría la intersubjetividad de los sujetos y por ende no se podría debatir como tal el mismo conocimiento del mundo de la vida. La cuarta ambigüedad que hay que superar es que la teoría crítica no se muestra clara ante cómo va a superar a la crítica de la sociedad. No se muestran estructuras de desarrollo en la comunicación humana, por lo cual es necesario desarrollar estructuras de comunicación humana y también de posibilidad de comprensión de puntos de vista, de comprender o de entender que los demás sujetos también son capaces de pensar, porque son sujetos libres, pueden ser sujetos libres, emancipados, que tienen capacidad de razonar. Por lo tanto, hay que saber comprender los diferentes puntos de vista y desarrollar las estructuras de la comunicación humana para esclarecer cómo es que la teoría va a superar a la crítica de la sociedad. También se habla de que los intereses son los que permiten explicar todo sentido de aplicación de los diversos saberes dentro del mundo de la vida. Debido a que estos intereses se fundaron dentro del mundo de la vida, es por eso que permiten explicar todos los diversos saberes del conocimiento, porque es ahí donde nacen y por ende tienen una relación innegable con el conocimiento o con el mundo de la vida. Se habla también de transformar las estructuras a través de la reconstrucción de la racionalidad en las competencias comunicativas. Entendemos que justamente, como venía diciéndolo antes, es en el mundo de la vida donde nacen las bases de todo conocimiento científico. Por ende, existe una relación innegable entre conocimiento e interés. Es algo que no se niega y es algo que se encuentra y se encontrará siempre imbricado. También se habla
de que el verdadero sentido práctico de la ciencia de la discusión radica precisamente en la reconstrucción de las competencias comunicativas de los grupos sociales que hacen parte de la misma investigación. La transformación de estas estructuras a través de la reconstrucción dialógica de los sentidos, de reconstruir el mismo sentido de conocimiento a través de la interacción y transformar así el entorno de las sociedades o de los grupos sociales. Por esto es que se exige un cambio de paradigma, porque las relaciones sociales, porque existe una relación innegable entre conocimiento e interés, porque estos se encuentran imbricados en la relación del mundo de la vida y la acción comunicativa. Por último, y ya para terminar, se habla de las pretensiones de la teoría de la acción comunicativa. La primera pretensión es la de constituirse en una teoría de racionalidad. Tenemos que entender que hay que traer de vuelta la racionalidad al mundo científico, a los saberes y a la vida misma, al mundo de la vida, de que los sujetos se constituyan como seres libres, emancipados, que sean capaces de razonar, de ver el mundo por sí mismos, de apreciarlos, pero que no abandonen la objetividad de las ciencias, porque es que conocimiento e interés se encuentran imbricados y eso es innegable. La segunda pretensión sería fundamentar una teoría de la argumentación con pretensiones de constituirse en teoría social. Y es que es justamente a través de lo dialógico que se puede argumentar el conocimiento científico. Obviamente no debemos acudir a la mera opinión, sino también a la argumentación de estas, porque no se debe abandonar el objetivo. Es algo que ya se ha mencionado. Como tercera pretensión tenemos desarrollar una dialéctica de la racionalización social en contra de la dialéctica de la ilustración. Por lo menos en las ciencias histórico-hermenéuticas que son de interés práctico, este tipo de ciencias se basan en la interpretación de los hechos del mundo de la vida. Entonces, lo que busca la teoría de la acción comunicativa es un cambio de paradigma, de pasar desde la mera interpretación de los hechos a la intersubjetividad de estos, al diálogo, a la argumentación, a la conformación de esferas públicas que nos permitan llegar a consensos. Como cuarta pretensión, tenemos reconstruir la complementariedad entre mundo de la vida y acción comunicativa. Y es que es en el mundo de la vida donde nace toda base de conocimiento científico. Entonces, reconstruir la complementariedad entre el mundo de la vida y la acción comunicativa significa llevar todo ese conocimiento, todas esas bases del mundo precientífico al diálogo, al debate, a la construcción de sentido a través de lo dialógico. La estructura de la comunicación, los dos usos de los actos del habla y la gramática universal. Para Habermas, logra mostrar la verdad de un sentido amplio y flexible que le permite alimentar un lado desde las perspectivas a partir del mundo de la vida. También muestran cómo participan en la comunicación, mostrando múltiples intereses. Por otro lado está la naturaleza del lenguaje, que es buscar la comprensión, el reconocimiento mutuo y debe ser recíproco. En caso de ser necesario, se puede llegar a un consenso y a un acuerdo mutuo. Esto de quienes participan de lo real y virtualmente en la comunicación. Bueno, esta pretensión de verdad se refiere a un mundo objetivo que se va reproduciendo en forma de ciencia, técnica y de cultura en general. A veces se puede ver el mundo como algo objetivo, ya que se puede ver el mundo o se puede apreciar el mundo real. Estos argumentos se dan a través del mundo de la vida, que se da por medio de la experimentación empírica y de la observación. Bueno, pretenden que la acción indicada mediante expresiones lingüísticas es correcta con la relación a un contexto normativo, o que lo que en acción pretende consolidar es legítimo y puede ser justificado mediante razones y motivos. Esto es una retención de la rectitud, que se refiere a un mundo social que se va reproduciendo desde perspectiva en sociedad.
Bueno, pretenden finalmente que la intención manifiesta que el lenguaje es tal como se expresa. Esta es una pretensión de credibilidad y se refiere a un mundo subjetivo que se va reproduciendo en proceso de formación de la persona. En esta parte, el mundo social depende de la acción del hombre en cuanto a la parte normativa, que se basa en unas leyes especiales o más o menos legítimas. A veces pareciera que el mundo fuera objetivo, ya que se identifica como el mundo real o se puede apreciar como un mundo real a través de los argumentos del mundo de la vida. Esto se da a través de los experimentos y observaciones empíricas, que apenas se dan las experimentaciones paso a paso y después de que se llega como a una conclusión, a un conocimiento real. Todo comienza por los experimentos y observaciones empíricas. Bueno, en este punto de la exposición les vengo a hablar sobre la discusión y la teoría social reconstructiva. La teoría de la acción comunicativa pretende poder asumir las tareas de una teoría social crítica. Esta es heredera de las tesis emancipatorias de la teoría crítica de la sociedad. En un proyecto reconstructivo con base a la razón comunicativa se tiene en cuenta como punto de partida la dimensión hermenéutica de la composición del sentido. Es decir, que no absolutice impedir todos los procesos de investigación, ¿verdad? Hay un nivel previo de toda constitución de sentido social. Este se encarga de hacer útil todo este esfuerzo metodológico. Es decir, que el extremo en el cual la crítica al objetivismo niega rotundamente todo el sentido de la investigación. Por eso se considera que quienes además conformen con dicha imposibilidad metodológica, se consideran que los discursos en el ámbito de lo social y lo cultural no tienen que apoyarse en la investigación metódica. En el texto encontramos que el reto hoy en día en el medio de estos dos extremos opuestos es el de un idealismo hermenéutico del contextualismo absoluto y el de un renovado positivismo empirista. Es asumir la mediación de la interpretación en todo proceso de investigación social para superar luego la manera de descripción de los fenómenos sociales. No se puede negar la intervención de la hermenéutica en la investigación, pero tampoco se puede absolutizar los métodos para restringir el alcance de las contextualizaciones. Esto quiere decir que hay que utilizar los medios extremos opuestos, como el de un idealismo hermenéutico en un contexto absoluto y el de un renovado positivismo empirista, para que así luego podamos tener la mediación de interpretar los procesos de investigación social. La acción comunicativa hace parte de la acción social y lo vuelve un efecto determinante en la socialización. En la dinámica comunicativa define la recepción y la reproducción cultural, integración social y el desarrollo de la identidad personal y personalidad. La acción comunicativa está medida por símbolos y responde a la idea de conocimiento compartido, o sea, que tiene en cuenta la interacción entre sujeto y sujeto para de esta manera poder llegar a un consenso cultural, siempre y cuando estén dentro del mismo contexto cultural, los dos sujetos. Este tema es importante para
comprender el concepto de deliberación en la acción política como un medio de integración y reconocimiento en las decisiones de carácter público. De otra manera, se quiere decir que la acción comunicativa es un trabajo expresivo por un actoreo que vendría siendo el emisor, en donde emplea un canal físico, y el alter, que viene siendo el receptor, realiza un trabajo perceptivo, interpreta de acuerdo a su modelo cognitivo. Otro punto que se toca es la racionalidad comunicativa. O sea, la razón humana tiene una dimensión comunicativa que nos obliga a plantear las relaciones humanas. Es un plano moral, o sea, que se tiene en cuenta lo que está bien y lo que está mal. Pues la razón, al situarnos en un contexto comunicativo, nos obliga a poner en juego en un conjunto de supuestos naturales morales. O sea, ahí entra lo que viene siendo sinceridad, el respeto, la libertad, etc.